Un bloque de 100 newton sube a velocidad constante por un plano inclinado 30 grados respecto a la horizontal, mediante una fuerza horizontal al plano. Debería decir una fuerza paralela al plano o tangencial al plano. Eso es medio confuso porque horizontal da la idea de horizonte y en este caso el al plano lo desmiente totalmente porque horizontal al plano para ellos significa tangencial al plano. No debería usarse esa expresión. Es confusa, pero la vamos a tomar como que la fuerza es paralela al plano, o sea, tangencial. El coeficiente de fricción cinético entre el plano y el bloque es de 0,2. Calcula el trabajo realizado por la fuerza F luego de que el bloque se haya desplazado 10 metros. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de la fuerza F, ¿cierto? Ya lo vamos a dibujar bien. Vamos a hallar el valor de la fuerza responsable de que el bloque ascienda a velocidad constante por ese plano y después vamos a calcular el trabajo de esa fuerza. Si está todo bien, tiene que dar la opción que está marcada ahí en el apunte. Vamos a empezar haciendo un dibujo de la situación. Ahí tenemos el plano inclinado en un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal y el cuerpo, que tiene 100 newton, que obviamente es el peso del bloque. Lo primero que vamos a hacer es descomponer el peso en sus dos componentes habituales en los planos inclinados, que es la componente tangencial, P sub t, y la componente normal P sub n. Como sabemos, la componente tangencial P sub t siempre es igual al peso por el seno del ángulo de inclinación del plano. Por lo tanto, en este caso son 100 newton por el seno de 30 grados, y bueno, 100 newton por el seno de 30, evidentemente que va a quedar 50 newton. Recordemos que el seno de 30 es un medio. Por supuesto que lo podemos probar con la calculadora, ¿no? 100 por el seno de 30, recordando que la máquina está en D de degree, de grado, 50 newton. Esa es la componente tangencial. En principio sería una fuerza que va a tratar de que el cuerpo caiga por el plano inclinado. Vamos a la componente normal del peso, P sub n. Como ya sabemos, y lo hemos demostrado en la teoría, siempre es conveniente aprender estas fórmulas de memoria. El peso del cuerpo, 100 newton, por el coseno del ángulo de inclinación del plano, es la componente normal del peso, o sea, la fuerza responsable, la componente del peso que lo aplasta al cuerpo contra el plano, y ese valor va a ser 100 por coseno de 30, 86,60 newton. Bueno, además tenemos la presencia, por supuesto, de la fuerza que queremos hallar, que es una fuerza paralela al plano, mal llamada en el apunte horizontal al plano. Nosotros sabemos que eso significa paralela al plano. Esta fuerza, la vamos a llamar simplemente F, ¿cierto? Como lo llama el ejercicio. Esta fuerza va a ser la responsable de que el móvil suba, pero además tiene que subir a velocidad constante. Ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular la fuerza de rozamiento, porque es un plano real con rozamiento y con un coeficiente de fricción cinético o dinámico, mu sub c, de 0,2. Y por lo tanto, para eso necesitamos saber la normal. Se ve a simple vista de que la normal, la reacción normal del plano va a ser igual a la P sub n, o sea, la componente normal del peso, puesto que no hay ninguna otra fuerza que esté aplastando al plano en la dirección normal al mismo. Todas las demás son fuerzas tangenciales, como la fuerza que se va a aplicar externamente F, y además la fuerza de rozamiento, que también va a quedar tangencial. El peso no, pero bueno, el peso sería la única fuerza que tiene componente tangencial y componente de normal, por eso ya lo hemos descompuesto y hemos calculado sus componentes. Así que bueno, vamos a dibujar ahora la normal, que como estamos diciendo es una fuerza que es igual numéricamente a la P sub n y de la misma dirección y sentido opuesto, como la P sub n ya la hemos calculado, 86,6, ese es el valor que tiene la normal, 86,6 newton. ¿Y la normal por qué es tan importante? Para el tema de la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento entre un bloque y un plano por deslizamiento, rozamiento por deslizamiento, es siempre igual a mu por n. En este caso el mu cinético, porque ya está en movimiento, por n. Así que acá vamos a hacer simplemente la cuenta 0,2, que es el coeficiente de rozamiento cinético, multiplicado por la normal, que acabamos de ver que es igual a la P sub n, y por lo tanto es igual a 86,6 newton. Yendo a la calculadora, ya lo tengo acá en la misma, el 86,6, lo multiplico por 0,2 y tengo
una fuerza de rozamiento de 17,32 newton. Bueno, esa fuerza de rozamiento, lógicamente que como el cuerpo está subiendo a velocidad constante, pero está subiendo, esa fuerza de rozamiento lógicamente es paralela al plano y va hacia abajo. En realidad es menor, bastante menor que la P sub T, que es 50 newton. Bueno, no lo voy a poner a escala, pero es bastante menor que la P sub T. Así que la voy a dibujar acá, por lo menos un poco menor que la P sub T. Esa es la fuerza de rozamiento. Fíjense que he colocado en azul todas las fuerzas principales del sistema. Las 4 fuerzas, vamos a suponer aplicadas al mismo punto, principales del sistema, que son el peso, que es la fuerza con la cual la Tierra atrae al cuerpo, obviamente. La reacción normal del plano, que es la reacción del plano sobre el cuerpo también. En el caso del peso es el planeta Tierra que le aplica la fuerza al cuerpo. N se le aplica al plano al cuerpo. F la fuerza exterior, que le voy a tener que aplicar yo al cuerpo, paralela al plano. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza que también se le aplica. La superficie, en realidad no está ahí, ya sabemos que está en la superficie de contacto, pero de todas maneras es una fuerza que el plano aplica sobre el cuerpo. Así que estas 4 fuerzas en azul son las fuerzas principales que están actuando sobre el cuerpo. Y lo que tenemos que razonar es que dice que el móvil sube a velocidad constante. Bueno, si la velocidad es constante, ¿esto qué significa? Ya sabemos lo que significa. Significa que la aceleración vale cero. Recordemos que la aceleración, ¿cierto?, es la variación de velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, si no varía la velocidad, porque es siempre la misma, es constante, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, la segunda ley de Newton, que dice que la resultante es igual a la masa por aceleración, es igual a cero, ya que la aceleración es cero. Entonces, con una resultante de cero, tenemos que pensar en esto casi como si fuera un problema de estática. Por supuesto, no está en un equilibrio estático, no está en reposo, porque está en movimiento a una velocidad constante que no está aclarada cuál es, incluso puede ser una velocidad alta, no importa, pero como la velocidad es constante, el movimiento se sostiene y el diagrama de cuerpo libre del cuerpo lleva a una resultante de cero, lo cual va a llevar a que la sumatoria de la fuerza en la dirección normal al plano, o eje X', si querés, Y', por ejemplo, es cero. Por lo tanto, n igual a P sub n, ya la vimos y se cancelan las dos. Ahora, lo que tenemos que ver es que las fuerzas en la dirección tangencial al plano o paralela al plano también tiene que dar cero, y por lo tanto, como la única fuerza oblicua, fíjese que no hice el sistema de referencias, uno lo podría haber hecho, lo voy a hacer finito acá, pero es como que hay implícitamente, estamos hablando de trabajar con un sistema de referencias cartesiano, vamos a estar trabajando con un sistema X' y prima, si lo queremos ver así. No le quiero poner XY porque X no es horizontal ni Y es vertical. X es paralela al plano o X' es paralela al plano e Y' es normal al plano. Pero lo mismo es un sistema cartesiano ortogonal. Estamos descomponiendo toda la fuerza del sistema en ese par de ejes cartesianos ortogonales. Y de esas 4 fuerzas en azul, F, N, F rozamiento y peso, la única que no tiene la dirección de estos ejes coordenados X', Y', la única oblicua, es la fuerza peso, por eso ya la descompuse en 2 componentes, en rojo, P sub T y P sub N. Por lo tanto, ahora tengo que asegurar de que, bueno, las restantes 3 fuerzas en azul, la fuerza de rozamiento, la fuerza F y la normal, más las 2 rojas que reemplazan al peso, tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, lo que interesa acá es que además de que n es igual a P sub n y se cancelan las dos, también es súper importante razonar que la fuerza F, que es la única paralela al plano y para arriba, tiene que ser igual a las dos que van paralelas al plano y para abajo. O sea, tiene que ser igual a la suma de la fuerza de rozamiento más la componente tangencial del peso. La fuerza de rozamiento más la P sub T o componente tangencial del peso, sumadas son igual a la fuerza paralela al plano. Y por lo tanto, de esa manera vamos a sacar rápidamente la fuerza paralela al plano que hay que aplicar F, que sería igual a la fuerza de rozamiento, que la tenemos acá, la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Más la P sub T, que la tenemos acá. Esas son las dos fuerzas que tenemos que sumar. 17,32 newton de fuerza de rozamiento, más 50 newton de componente tangencial o P sub T, las dos van para abajo, ¿cierto? Porque el cuerpo está subiendo, por eso las dos van para abajo, y esto obviamente va a dar 17,32 más 50, va a dar 67,32, o 67,3, pongámosle.
67,3 newton. Esa es la fuerza F, paralela al plano, horizontal al plano, mal llamada horizontal al plano, que hay que ejercer para que se dé esta situación. Pero ¿qué me pide? No me pide la fuerza horizontal que hay que aplicar, sino el trabajo de esta. El trabajo realizado por esa fuerza F, luego de que el bloque se haya desplazado 10 metros. Obviamente el bloque va subiendo, así que se desplaza para arriba, entonces vamos a tener que el trabajo de esa fuerza F, por definición de trabajo, es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento. Bueno, el módulo de la fuerza es 67,3 newton. El módulo del desplazamiento son 10 metros y el coseno del ángulo comprendido es el coseno de cero porque va subiendo, así que acá no hice el vector de desplazamiento, lo vamos a hacer, lo vamos a agregar acá en rojo, el vector de desplazamiento un poquito separado, porque por supuesto no es una fuerza, es un vector de longitud, es un desplazamiento, este delta X es 10 metros, entonces hay un ángulo de cero, el coseno de cero vale 1, y esto va a quedar 67,3 por 10, 673. Newton por metro es joule, y ese es el trabajo que me están pidiendo de la fuerza F. Entonces ese es el trabajo que me pedían y por eso el resultado es el que está marcado acá en la guía como 673 joules. Bueno, como ven es un problema de equilibrio dinámico porque el móvil está con MRU, primera ley de Newton, todo un cuerpo que está en reposo o en MRU por inercia tiende a mantener ese estado de reposo o de MRU. Bueno, en este caso está en esa condición inercial que lleva al planteo del sistema de fuerza que actúa sobre el cuerpo y considerar que la resultante es igual a cero, como si estuviera en equilibrio estático, ¿no? Y lo demás se puede sacar así, esa es la forma más simple de sacarlo. Bien, así termina el ejercicio.